Buenos días, profesor. Ahora yo voy a hacer lo que es la introducción de nuestro trabajo, el cual se centra en el análisis de la violencia terrorista a causa de la organización Sendero Luminoso en el Perú entre los años 1980 y 2000. Específicamente, busca responder el interrogante que ¿qué impacto social, político y económico tuvo la violencia terrorista a causa de la organización Sendero Luminoso entre los años 1900 y 2000? Nosotros planteamos como hipótesis central de la violencia terrorista de Sendero Luminoso que influyó de manera negativa tanto social, política y económica en el Perú. Se contextualiza el estudio, definiremos el terrorismo a partir de las acciones y objetivos de Sendero Luminoso, destacando su teología maoísta y su estrategia de violencia para derrocar el Estado peruano. El terrorismo es una de las luchas políticas que busca alcanzar objetivos políticos mediante la violencia y el miedo, utilizando como arma principal el ataque a civiles inocentes y no combatientes, con el fin de debilitar la autoridad y el orden establecido. Nuestra investigación se enmarca en el contexto sociopolítico del Perú de las décadas de 1980 y 1990, caracterizado por una profunda crisis económica, los cuales son la desigualdad social y la emergencia de Sendero Luminoso como una amenaza a la estabilidad del país. Apuntamos una información referencial. Los guerrilleros senderistas, así como el Partido Comunista Peruano PCP y el Movimiento Republicano Tupac Amaru, el MRTA, actuaron en los Andes peruanos en la zona de Ayacucho como incursiones a las ciudades a partir de los años 80 y 90. Además, la retirada de Fujimori hacia fines del 2000 y las consecuencias de la corrupción gubernamental nos permiten contabilizar casi 3 décadas relacionadas con la violencia. Esta investigación es relevante ya que fue un momento que afectó e impactó en el terrorismo peruano con la presencia del terrorismo de Sendero Luminoso. Este fragmento ha sido analizado en detalle y es crucial para entender la economía, la política y lo social. Para sustentar nuestras hipótesis, tendremos en cuenta los siguientes argumentos: el surgimiento de una nueva realidad, el impacto económico y la respuesta del Estado, el legado del conflicto, en otras palabras. A continuación, mi compañero va a continuar con los argumentos. Continuando sobre la exposición de mi compañero, yo me voy a encargar de exponer la conclusión sobre este tema de investigación. El surgimiento del Sendero Luminoso fue un fenómeno complejo que se explicó por la combinación de factores económicos, culturales, políticos. La garantización supo aprovechar la desigualdad, la exclusión y las particularidades del mundo andino para construir una base social y justificar su violencia, convirtiéndose en una grave amenaza para la estabilidad del país. Frente al conflicto armado interno, el Estado respondió creando escuelas militares y políticas que buscaron restablecer el orden. Sin embargo, estas medidas también provocaron la militarización del país, afectaron los derechos humanos durante el gobierno de Fujimori. Si bien se redujo la violencia terrorista, también se vulneraron garantías constitucionales, lo que generó un fuerte debate entre seguridad y derechos humanos. A pesar del tiempo transcurrido, la reconciliación aún enfrenta obstáculos como la desigualdad, la impunidad, la memoria histórica incompleta. Reconocer las diferentes experiencias de las víctimas, construir una memoria justa es clave para cerrar heridas. Por todo esto, reafirma la hipótesis de que la violencia del Sendero Luminoso impactó negativamente en el Perú, tanto social, político como económico, y dejó una huella profunda que sigue presente hoy, hasta hoy. Gracias. En el segundo argumento de nuestra investigación se enfoca en el impacto social del conflicto armado interno, especialmente en las comunidades indígenas y los desafíos que enfrenta el Perú para lograr una verdadera reconciliación. Durante los años de violencia, estas comunidades fueron las más afectadas tanto por los ataques de Sendero Luminoso como por la respuesta del Estado. Miles de personas fueron desplazadas, asesinadas o desaparecidas. Sin embargo, al término del conflicto, su sufrimiento fue muchas veces ignorado y minimizado. Uno de los mayores problemas
es la falta de justicia. La impunidad frente a muchos crímenes manda a una persistencia de desigualdad estructural. Hace que el proceso de reconciliación sea incompleto. Aunque se han realizado esfuerzos como el informe de Comisión de la Verdad y Reconciliación y algunos memoriales, aún persisten grandes vacíos en la atención de las víctimas, especialmente en zonas rurales. Además, la memoria del conflicto no se construye de forma equitativa. Las voces indígenas siguen siendo poco escuchadas y en muchos casos representadas desde una visión dominante que las mantiene en una posición de subordinación o simple victimización. Este argumento nos llevó a reflexionar sobre la importancia de reconocer las memorias y escuchar a quienes fueron silenciados y trabajar por una justicia verdaderamente inclusiva. Bueno, continuando como argumento 3 tenemos la creación de escuelas militarizadas como respuesta al terrorismo. La violencia en el conflicto armado interno en el Perú provocada por grupos como Sendero Luminoso y el MRTA llevó al Estado a militarizar su respuesta y crear escuelas militarizadas para enfrentar así amenazas terroristas. Esta estrategia buscó reforzar la capacidad estatal, pero también generó tensión con los derechos humanos, ya que la militarización trajo consigo abusos y afectó a la población civil. Como argumento 4 tenemos políticas antiterroristas durante el gobierno de Fujimori. Durante el régimen de Fujimori se implementaron medidas extremas para combatir el terrorismo, como la suspensión de garantías constitucionales y la creación de nuevas fuerzas militares. Aunque estas políticas redujeron la violencia, también provocaron graves violencias en los derechos humanos. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación documentó estos abusos, evidenciando el alto costo social de, de dichas decisiones. ¿Cómo se explica el ascenso y expansión de Sendero Luminoso en el Perú? El ascenso de Sendero Luminoso fue resultado de una combinación de factores sociales, culturales y políticos. La pobreza, la exclusión de las comunidades rurales y la ineficiencia del Estado generaron el escenario ideal para su expansión. La organización supo aprovechar las diferencias entre la costa y la sierra, especialmente en sentimiento de marginación hacia los campesinos andinos. Sendero Luminoso encontró respaldo en la cosmovisión quechua, muy arraigada en Ayacucho. Esta visión del mundo centrada en la tierra y la comunidad permitió que su mensaje revolucionario calara en sectores olvidados por el Estado. En 1980, mientras el país regresaba a la democracia tras 12 años de dictadura militar, Sendero inició su lucha armada incendiando las urnas en Chuschi, Ayacucho. Aunque fue un hecho aislado en ese momento, marcó el inicio de una guerra interna que se intensificó en las siguientes décadas. Durante los años 80, los gobiernos de Belaúnde y García intentaron combatirlos, pero con estrategias descoordinadas y sin resultados duraderos. Mm. Para 1991, Sendero ya controlaba parte del centro y sur del país, e incluso influía en zonas pobres de Lima. De esta manera, Sendero Luminoso logró consolidarse como una amenaza nacional, aprovechando las fallas estructurales del Estado y el abandono de las regiones.